profesor, compañeros. Buenos días. El grupo 4 vamos a elaborar el método para determinar el contenido y humedad del suelo de forma casera, donde vamos a comparar el informe normativo con uno casero. Los integrantes son López, Roldán, Wagner, Lee, Lunas Fiestas, Edu, Monzón, Minayo, Hermes Jr., Paz, Celada, Isabel, quien les habla, Plaza Morales, Alexa Ceret, Polo Contreras, Cristian, Pomatanta, Alba, Flavio, César. El índice. Vamos a mencionar los objetivos, la importancia, vamos a hablar sobre el método de la norma 339.127, vamos a mencionar los aparatos, el procedimiento, los respectivos cálculos, el informe y los anexos. Ahora le doy paso a mi compañero. Siguiendo la exposición, les diré el objetivo. Tiene por finalidad elaborar un experimento casero para determinar el contenido de humedad de 3 muestras de suelo. Para elaborar este experimento se tomará como referencia la norma técnica peruana 339.127. La importancia del contenido de agua que presenta un suelo representa, junto con la cantidad de aire, una de las características más importantes para explicar el comportamiento de este, especialmente en aquellos de textura más fina, como por ejemplo los cambios de volumen, los cambios de cohesión y seguridad mecánica. Le doy paso a mi siguiente compañero. De acuerdo a la norma técnica peruana 339.127, el contenido de humedad es un material que se usa para expresar las relaciones de fase del aire, agua y sólidos en un volumen de material dado. En un suelo fino, la consistencia depende de su humedad, ya que la humedad de un suelo, junto con sus límites líquido y plástico, se usa para expresar su consistencia relativa o índice de liquidez. Para la realización de este tipo de experimento nos menciona que para poder determinar el peso del agua eliminada, debemos empezar sacando el suelo húmedo hasta un peso constante en un horno controlado a 110 grados centígrados, más o menos 5 grados centígrados. El peso del suelo que permanece del secado en horno es usado como el peso de las partículas sólidas, ya que la pérdida de peso debido al secado es considerado como el peso del agua. En esta diapositiva, como podemos visualizar, tenemos un diagrama de los componentes del suelo de una muestra, que son 3 componentes como el aire, el agua, el suelo de dicha muestra. Y para poder calcular el volumen total, se tendría que hacer la suma del volumen del aire y el volumen del agua y del suelo. Asimismo, con el peso total, a excepción del aire, que sería el peso del agua más el peso del suelo. Doy paso a mi siguiente compañero. Aparatos. Recipientes apropiados para resistir la corrosión y cambio de peso cuando es sometido a enfriamiento o calentamiento. Microondas, capaz de mantener una temperatura de 20 grados centígrados. Balanza, de capacidad conveniente para pesar cada muestra. Cinta métrica, utilizado para medir las dimensiones de cada muestra. Utensilios para la manipulación de recipientes. Se requiere el uso de guantes como equipo de protección personal para mover los recipientes calientes después de que se haya secado. Procedimiento. Primero, selección del área de ensayo. Segundo, medir las dimensiones de cada muestra. Tercero, extraer las muestras. 4. Pesar los recipientes vacíos. Quinto, trasladar las muestras a los recipientes. Sexto, pesar los recipientes con las muestras. Séptimo, tiempo de secado en un horno a 20 grados centígrados por 5 minutos. 8.
Octavo, retiramos la muestra del horno y dejamos enfriar. Noveno, pesamos nuevamente los recipientes con las muestras. Y décimo, realizamos los cálculos correspondientes. A continuación le pasaré la exposición a mi compañero. Ya, cálculo. Cálculos. Se calcula el contenido de humedad de la muestra mediante la siguiente fórmula. El contenido de agua es igual al peso del agua entre el peso del suelo seco al horno, por 100. El peso del agua se calcula por el peso del contenedor más el suelo húmedo menos el peso del contenedor más el suelo seco en horno. El peso del suelo seco en horno se calcula por el peso del contenedor más el suelo seco en horno menos el peso del contenedor. Ya. Según los datos obtenidos en campo, tenemos la muestra de tres muestras. El peso del lata en gramos de la primera muestra sería 40 gramos, la segunda 40 gramos igualmente y de la tercera también 40 gramos. El peso del suelo húmedo más la lata en gramos sería de la primera 12.160 gramos, de la segunda 9.120 gramos, de la tercera 8.512 gramos. El peso del suelo seco más la lata en gramos de la primera sería 11.200 gramos, de la tercera 8.400 gramos, de la tercera 7.800. El peso de agua en la primera sería 960 gramos, de la segunda 720 gramos y de la tercera 672 gramos. El peso del suelo seco en gramos, de la primera 7.160 gramos, de la 8.360 gramos, de la tercera 7.800 gramos. Le doy pase a mi compañero. Cálculos. Por lo tanto, el contenido de humedad de la muestra 1 es de 8.60%, el contenido de humedad de la segunda muestra es de 8.61% y el contenido de humedad de la tercera muestra es de 8.62%. Tabla número 1. Tenemos tres muestras en donde el peso de la lata en las tres muestras es de 40 gramos. El peso del suelo húmedo más la lata en la primera muestra es de 12.160 gramos, en la segunda muestra es de 9.120 gramos y en la tercera muestra de 8.512 gramos. El peso del suelo seco más la lata en la primera muestra es de 11.200 gramos, en la segunda muestra es de 8.400 gramos y en la tercera es de 7.840 gramos. El peso del agua en la primera muestra es de 960 gramos, en la segunda de 720 gramos y en la tercera muestra de 672 gramos. En el peso del suelo seco, en la muestra número 1 es de 11.160 gramos, en la segunda muestra 8.360 gramos, en la tercera muestra 7.800 gramos. El contenido de humedad en la primera muestra es de 8.60%, en la segunda de 8.61% y en la tercera muestra es de 8.62%. Y el contenido de humedad promedio entre las tres muestras es de 8.61%. Doy pase a mi siguiente compañero. Como informe tenemos que se pudo determinar que el contenido de humedad de la muestra 1 es de 8.60%, la muestra 2 es de 8.61% y la muestra 3 es de 8.62%. Por lo tanto, el contenido de humedad promedio del suelo es de 8.61%. En este experimento no se excluyó ningún material del espécimen de ensayo. El método de secado en microondas es muy diferente al del secado en horno a 110 grados centígrados, ya que para tener resultados más exactos y confiables, según la norma técnica peruana 339127, se debería dejar entre 12 a 16 horas de secado.
Sin embargo, para este experimento casero se realizó a una temperatura de 20 grados centígrados en un tiempo de 5 minutos, de tal manera que la muestra no pudo lograr secarse completamente, debido a que el calor generado por el microondas no es uniforme. Y bueno, en la parte de anexos, como ya lo habían mencionado anteriormente, primero se seleccionó el área de ensayo para después medir las dimensiones de la muestra. Luego procedimos a extraer la muestra. El siguiente paso, como podemos ver, pesamos los recipientes vacíos. Trasladamos la muestra a los recipientes y la pesamos. El siguiente paso, como vemos, introducimos la muestra en el horno por 5 minutos a 20 grados centígrados. Pasando los 5 minutos, retiramos la muestra y lo dejamos enfriar, para finalmente pesarlo nuevamente y realizar los cálculos correspondientes. Gracias. Profesor, buenos días. Nuestro grupo número 4 vamos a realizar la norma técnica 339.127 y donde vamos a comparar el procedimiento normativo con uno casero. El primer paso que vamos a realizar es buscar un lugar donde vamos a sacar nuestras muestras. El segundo paso que vamos a realizar es medir las dimensiones para poder ayudarnos. El tercer paso sería extraer la muestra. El cuarto paso vamos a pesar el recipiente que es de 0.0440. En ese paso pasamos a pesar el recipiente más la muestra. En el siguiente paso vamos a meter la muestra al microondas por 5 minutos.